Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Nos han engañado los futuros. En negativo abren las bolsas europeas. En negativo abre de momento el IBEX 35. Manuel, ¿cuánto se deja la bolsa española? Pues un 0,05%. Está a punto de darse la vuelta. Lo tenemos en definitiva marcando 11.086 puntos. Lo que vemos es, lógicamente, movimientos en bandas muy estrechas que hacen esta falta de definición y de tendencia en el selectivo. Vemos como Acerinox en este momento en la primera posición, avanzando un 0,6%, le sigue IAG y ArcelorMittal con alzas que llegan al 0,4% y las mayores contracciones que las encontramos en CaixaBank y Solari, que son de apenas medio punto porcentual. Le sigue BBVA con un retroceso del 9,3%, un IBEX 35 que, como decimos, se mantiene ahí parado en los 11.085 puntos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado continuo. Vemos que A+ Service está retrocediendo un 2,3%. En estos momentos farolillo rojo del continuo. También le sigue Grenergy Renovables con una caída igualmente del 2,3% y le sigue Media for Europe, la antigua Mediaset, con un descenso que supera también los 2 puntos porcentuales. Y Renta Corporación un día más abonada a las subidas, en este caso del orden del 4%. Le sigue Niesa Valores con alzas del 3,4% y Laboratorios Redjofres, cerrando el cajón del podio, está repuntando un 2,5%. Eso en el IBEX 35. Recordemos que la rentabilidad del bono a 10 años está en el 3,03% y que la prima de riesgo española se sitúa en los 82 puntos básicos. ¿El resto de bolsas europeas encuentran el rumbo o no lo encuentran, Paloma? Pues no lo encuentran porque tenemos signo mixto y movimientos muy estrechos. Empezamos por el Eurostock, subida del 0,07%, 4.860 puntos. En París, en esa misma cota vemos al CAC 40, son 7.491 unidades. Prácticamente sin moverse el DAX, subida del 0,02%, 18.361 puntos. En Milán a esta hora destaca el movimiento del Mittel, subida del 0,21, tampoco es gran cosa. Y en Londres también se da la vuelta el FTSE, arriba un 0,09%, 8.281 enteros. Vamos a fijarnos en los valores que mejor y peor lo están haciendo dentro del Eurostock 50. Si empezamos hablando de caídas, la farmacéutica alemana Bayer se lleva lo peor, aunque la caída es del 0,4%. Tenemos dos aseguradoras, Allianz y AXA, recortando un 0,3%. Y en la parte alta de la tabla, Stellantis, fabricante de coches, arriba un 0,6%, medio punto de subida para Hermès y para Pernod Ricard. Parece que ha habido movimientos más destacados en la madrugada asiática, como JD.com, que ha cerrado con una caída del 10% después de conocerse que Walmart ha reducido su participación, ha vendido su participación en esta compañía. Eso ha dejado movimientos muy importantes en el Hansen de Hong Kong. Por ahora, una caída del 1% y en general el rojo se ha extendido en las plazas asiáticas, con la excepción del Kospi surcoreano y de la bolsa de Bombay, una caída para el Nikkei del 0,3%. Miramos a Wall Street, los futuros anticipan avances muy suaves para el Dow Jones Industrial desde el 0,16% y prácticamente sin cambios, el vinculado al S&P 500, anticipando una timidísima subida del 0,07 y está completamente plano. El futuro sobre el tecnológico Nasdaq, muy importante ver cómo es la evolución de las materias primas. Hoy lo que vemos es que la onza de oro no se queda atascada en su intento por cosechar esos máximos logrados ayer, pero de momento se mantiene ampliamente por encima de los $2.500 la onza, 2.551. Mirando también el crudo, observamos cómo el Brent, el barril de referencia en el viejo continente, en Europa está en los $77,24. El West Texas, el crudo extraído en Estados Unidos, en los $73,3. Se aprecia mínimamente las materias primas y en las divisas mucha estabilidad en la corona sueca y en la lira turca tras esa decisión de tipos de interés. En el caso de Suecia, una subida de un cuarto de punto. En el caso de Turquía se mantiene sin cambios. Vemos como el euro, eso sí, ahora está perdiendo frente a la lira turca y también pierde frente al dólar 11,19 centavos. Mercado que sigue este miércoles, esta mañana, con el modo pausa activado tras el frenazo de ayer, que intenta recuperar el rumbo, que intenta volver al verde. IBEX 35 que sube ya un 0,06% a las puertas de nuevo de los 11.100 puntos. Inversores que miran a los bancos centrales, a lo que nos cuente Powell el viernes en Jackson Hole y a lo que haga la Reserva Federal en septiembre. Juan Esteve, de Zona Value. Yo creo que es una situación bastante normal dentro de
de las previsiones que se estiman, de las previsiones que estamos comentando de una bajada de tipos. Yo creo que si esto ocurre y de cara a final de año va a continuar esa situación y realmente se materializa esa bajada de tipos, yo creo que quizás es una tónica que podríamos tener en cuenta en cuanto a esos movimientos de cara a final de año también en las divisas. También intenta recuperar el rumbo, el precio del petróleo. Ligeras caídas esta mañana pendientes de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Ayer esa tregua parecía más cercana después de que Israel aceptara la propuesta de Estados Unidos. Hoy parece algo más lejana después de que Hamás rechace ese acuerdo. Luciana Ozácara nos lo contaba desde la Universidad de Qatar. Bueno, yo lo veo de manera bastante pesimista. Como bien has dicho, bueno, Israel aceptó la nueva propuesta de Estados Unidos, evidentemente, porque Blinken y Biden incorporaron aquellos elementos que Netanyahu no aceptaba de la primera propuesta de mayo, que tenían que ver principalmente con la permanencia de tropas israelíes en el corredor de Filadelfia y en el cruce de Rafah con Egipto. A partir de las 9:30 de la mañana les recuerdo que tenemos consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar Joaquín Robles y le pueden dejar ya su pregunta a través de 3 vías. Teléfono 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp, mensajes de texto o de audio 609 224 716, 609 224 716 o nuestro canal de YouTube en los comentarios Intereconomía Radio. Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés. Solo hasta este miércoles tienes hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones, y hasta un 30% en una selección de televisores. Y en electrodomésticos te espera un 15% adicional en marcas como Braun, Nutribullet, DeLonghi, LG, Palay, Electrolux y muchas más. Y todo con nuestras tecnoventajas, con envíos incluso en el día. Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés. Y en electrodomésticos también en Hipercor. Recuerda, solo hasta este miércoles 21, Electro 3 en tienda, web y app de El Corte Inglés. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 9:08 de la mañana, bolsas europeas que parece que se decantan de momento por el verde, porque el IBEX está plano ahora mismo, anclado 11.088 puntos, así que vamos a ver si por dentro hay algo más de alegría. No especialmente. Acciones está bajando un 0,25%, 122,20 € la acción. Y Corporación Acciona Energías Renovables está también en negativo, cayendo un 0,38% el título, 20,80 €. Repuntando y está entre los mejores, para que se haga una idea, Acerinox, en medio punto porcentual, 9,17 € de la siderúrgica. Y volvemos al rojo con la constructora ACS, cae un 0,30%. Los títulos se intercambian a 40,46. Jornada de consolidación de niveles para gran parte de los componentes del IBEX. Es el caso de AENA, ligeramente a la baja, 176,10 € para la gestora aeroportuaria. Consolidación de niveles también en Amadeus, en este caso el tono es positivo, sube un 0,1058,70 por acción. Y donde hay algo más de fuerza es en los títulos de ArcelorMittal, en estos momentos la única que sube algo más de un 1%, un 1,07. Parece que dejando atrás ya esas dudas sobre la demanda en China, está recuperando hasta los 20,76 Arcelor. En el sector financiero, que se tiñe de rojo, aunque los movimientos son muy estrechos en tónica con el resto del IBEX, el BBVA está cayendo un 0,15%. Las acciones se compran y se venden a 9,32. Y muy plano y sin registrar cambios en su precio. Banco Sabadell, tendencia ligeramente bajista en 1,89 €. También en esa cota vemos al Santander, que está cayendo un 0,11%. Los títulos 4,23 €. Y 7,82 € para las acciones de Bankinter, que despiertan igualmente con un tímido retroceso del 0,05. Y también una caída, en este caso un poco mayor, la que vemos en CaixaBank, del 0,26%, 5,30 el título.
Y la terna bancaria la completamos con Unicaja, que de momento se desmarca y es la única que sube, aunque la subida es testimonial. No hay cambios en el precio, 1,20 € las acciones de Unicaja. Y dejamos a los bancos, tono positivo en Celnex, subida del 0,15, títulos 34,31 €. Y repite el precio de cierre del martes, Logista se mueve en los 27,36 €. Enagas rojo, caída del 0,07. Las acciones se intercambian a 13,55 €. Baja un 0,14 Endesa. Precio de cruce de las acciones de la eléctrica, 18,23 €. Turno para Ferrovial, que opera con una ligera subida. Los títulos 36,52, avance del 0,22%. Y no experimenta cambios frente al día de ayer. La fabricante de piscinas Fluidra, sus títulos se cruzan a 21,84 €. Grifols en rojo cede un 0,36, 8,84 por acción. Vamos con Iberdrola, se mueve mínimamente al alza, un 0,08, consolidando en los 12,53 €. Y en el caso de Indra, la subida es similar del 0,12%. Las acciones se intercambian a 16,44. Y vamos con Inditex, protagonista de la semana, no tanto por el movimiento, porque apenas sube un 0,1%, pero ya es un céntimo más en el precio respecto al cierre de ayer, 48,20 € para la textil gallega, que ayer lograba nuevos máximos históricos, pues ya los tienen otra vez, marcando esos nuevos máximos en los 48,20 € y ayer además conseguía superar el hito de batir los 150.000 millones de euros de capitalización, una cota que jamás ha logrado una cotizada española. Para que se hagan una idea, solo en el Eurostock 50 tan solo hay 5 empresas que superen el valor en bolsa de Inditex: ASML Holding, Louis Vuitton, SAP, Hermès y L'Oréal. En lo que llevamos de año, Inditex que se revaloriza en torno al 20%. Juan Gómez Bada analizaba el título, el asesor de los fondos Avantage. Teniendo en cuenta cómo evolucionaba el sector a raíz de la pandemia, nuevos competidores que vienen y que amenazan el fast retailing de una manera muy clara, pues la compañía ha seguido haciéndolo bien, incluso a pesar del revés que tuvo en Rusia, que era su segundo mercado a nivel global detrás de España. La compañía pues es estupendo que siga yendo también y sea española. Retomamos el orden alfabético con Inmobiliaria Colonial, que sube un 0,27%, títulos 5,51. 2,04 €. Los títulos de IAG experimentando en estos momentos un repunte del 0,65. Y vamos con caídas, las de Laboratorio Rovi, recorte del 0,20%. Los títulos se cruzan a 76,60. Y en estos momentos la caída más acusada la está protagonizando la aseguradora Mapfre, una corrección que llega al 0,9%. Vemos cómo sus títulos se mueven en los 2,20 €. Tenemos movimientos muy estrechos en Merlin Properties, subida del 0,09, títulos que se compran y se venden a 10,72. Y directamente sin cambios, en los 22,88 €, Natus y el precio de cierre de ayer. Y también sin experimentar ningún movimiento los títulos de Boots, que se cruzan a 24,70. Recordemos que está prácticamente en los niveles de debut bursátil, el único importante que se produjo este año dentro del IBEX 35 y que estuvo en los 24,5 € por acción. Seguimos con Redella. La antigua red eléctrica se mueve con un tímido avance del 0,12%, que dejan al título con un precio actual de 16,86 €. Y los títulos de la petrolera Repsol están cruzándose a 12,60, está cayendo muy suavemente, un 0,04%. También vemos cómo es el mismo comportamiento que está registrando la constructora SACIR. Se mueven los 3,12 €, se mueve ligeramente a la baja, un 0,06%. Y una de las que más está cayendo dentro de este IBEX 35 es la compañía de renovables Solar, y está recortando un 0,6% hasta los 11,34 € por título. Y de momento estamos viendo cómo las acciones de la operadora Telefónica también se mueven en negativo. Está corrigiendo un 0,35%, se mueven los 4,07 €. Hay que recordar que hay bastante paridad en el IBEX, Telefónica cayendo un 0,3, 4,07 € para la operadora, y el IBEX que mantiene el tono positivo pero pincha en su intento por marcar y alcanzar los 11.100 puntos. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker.
el broker de los traders. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Ruta 42. Músicas de ida y vuelta. En los fines de semana de agosto te llevo de viaje por la Ruta 42. Los sábados de 8 a 10 de la noche y los domingos de 4 a 6 de la tarde escucharemos juntos las grandes composiciones musicales del siglo XX. Bossa, jazz, swing, soul, orquestas, baladas y más. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Pues tendencia precisamente es lo que parece que le falta hoy a las bolsas europeas. El IBEX que se mueve entre el rojo y el verde. Hace apenas 2 minutos cotizaba en negativo, ahora lo hace con una subida del 0,03%. 11.090 puntos. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Rubén, buenos días a todos. Un poco perdidas las bolsas hoy, ¿no? Sí, efectivamente, Rubén. Vemos poquito movimiento desde Activo Trade, como venías comentando. El IBEX 35 anclado en las zonas de casi 11.100 puntos, arriba y abajo. Muy poquita volatilidad y esperamos, de hecho, hoy miércoles un día súper tranquilo, porque tenemos muy pocos datos encima de la mesa, pendientes de publicar. Únicamente destacaríamos las actas de la última reunión de la FED por la tarde, inventarios de petróleo también que se van a publicar a primera hora de la tarde. Un poco a la espera del simposio reunión en Estados Unidos de banqueros centrales de Jackson Hole, que se va a empezar a partir del día de mañana, jueves. Y bueno, creemos que va a ser lo más importante en la semana, con comentarios de Powell del próximo viernes, día 23 a las 4 de la tarde, hora española, y en un entorno en el que, recordemos, se está viendo mucho movimiento en el mercado de divisas, con un dólar en mínimos del año. Cuidadito ahí, porque tenemos un euro-dólar, un tipo de cambio por encima ya del nivel de 1,11 dólares por euro, el tipo de cambio. Y bueno, importante movimiento, dólar que lleva 4 semanas consecutivas a la baja, y veremos a ver qué es lo que sucede con esa reunión en los próximos días. Ya. ¿Qué esperas de Jackson Hole? ¿Qué nos va a decir Powell? Si es que nos va a decir algo, porque de tener alguna pista sobre lo que va a pasar en septiembre la vamos a tener en Jackson Hole y no en las actas de la FED hoy, o a lo mejor hay sorpresa, no sé cómo lo ves. Sí, efectivamente, como comentas, Rubén, pocas pistas tenemos, creemos que pocas pistas más nos van a dar. Recordemos que tenemos una inflación subyacente en Estados Unidos cercana al 3%, un PCE subyacente, que es la métrica que sigue la Reserva Federal, en el 2,6%. En este sentido, importante, la próxima semana, el viernes 30 de agosto, se va a publicar este dato, el PCE, que sigue la Reserva Federal. Por lo tanto, nos atreveríamos a decir que más que las actas de la FED en el día de hoy, que seguramente no traigan ninguna volatilidad en el mercado, y la reunión de Jackson Hole a partir de mañana, probablemente ese dato de PCE, del factor de consumo de la economía norteamericana, sea lo más importante de cara a la próxima semana y media, sobre todo para poder pronosticar o anticiparnos qué es lo que va a hacer la FED en la reunión del próximo 18 de septiembre, queda apenas menos de un mes. Bajar tipos parece que está casi más que descontado por el mercado, pero veremos a ver si baja 25 o 50 puntos básicos. Nosotros nos decantaríamos más por la segunda opción, por bajar 25 puntos básicos los tipos de interés. Banco Central Europeo. Ayer teníamos dato de inflación en Europa, subida. Confirmado Eurostat ese incremento del 2 hasta el 2,6%, una décima en el mes de julio. ¿Más presión para el Banco Central Europeo o aquí en Europa está la cosa controlada?
Bueno, pues en Europa un poco más de lo mismo, Rubén. Tenemos, como comentabas, ayer se publicó el dato final de la inflación del mes de julio de la zona euro, en el 2,6%, en consonancia con esos datos de inflación, aunque sea un poquito más altos que Estados Unidos, que hemos comentado anteriormente, muy en línea también en la inflación de Canadá, que la publicó, por cierto, ayer por la tarde, cerca del 2,5% también. Bueno, un poco todo muy similar, ¿no? Probablemente, y sin probablemente, estemos al inicio de bajadas del ciclo, de bajadas de tipos de interés. Ayer, por cierto, bajó tipos de interés Suecia, 25 puntos básicos, pronosticaron otras 2 o 3 bajadas de tipos para el resto del año. Probablemente es lo que tengamos para el resto de bancos centrales, entre 2 o 3 bajadas de tipos de aquí hasta finales de 2024, ¿no? Por lo tanto, independientemente de la volatilidad que podamos llevar por el camino, pues bueno, sí que es cierto que eso está arrastrando al billete verde, como hemos comentado anteriormente, pero bueno, un poco en consonancia a lo que hemos visto durante los últimos meses, progresivamente a la baja los datos de inflación en la mayor parte de los países y continentes del mundo, pero cuesta llegar a ese punto final, sobre todo de llegar a alcanzar y conseguir el objetivo de la mayor parte de ellos, que llegar al 2%, ¿no? Porque llevamos muchos meses ya con los datos de inflación anclados entre el 2,5% y el 3%, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver todavía muchos componentes o datos que se reduzcan más, precios de vivienda, precios de alimentos, precios de servicios sobre todo, que eso es lo que más está haciendo costar bajar las tasas de inflación, y bueno, ahí está, creemos, lo más importante. Inditex, en línea con el IBEX 35, estaba subiendo un poquito hace unos minutos, reeditaba máximos históricos, pero está anclada en el precio de cierre de ayer, 48,14 €, valor protagonista de hoy y de este mes, la bolsa española, a la espera de que presente resultados en el mes de septiembre. ¿Cómo veis Inditex? ¿Oportunidad de estar en el valor? ¿Llegamos tarde? ¿Qué recorrido le veis en bolsa? Bueno, efectivamente, Rubén, lo de Inditex es realmente increíble, sigue generando valor. Ayer mismo hizo máximos históricos, como hemos venido viendo, cotizando por encima de 48 € la acción. Es la compañía que más ha subido durante la última semana en el IBEX 35, subiendo cerca de un 8%, ya sube cerca de un 22% desde principios de año. Pues qué decir, tiene desde los mínimos, de hecho, de este mismo mes de agosto, cuando tuvimos la mini crisis, podríamos considerar el lunes 5 de agosto, ha subido cerca de un 12%. Nuevos máximos históricos, ojito, porque es la compañía con más capitalización de mercado dentro de nuestro selectivo, rondando los 150.000 millones de euros. Es prácticamente el doble que la segunda mayor capitalizada, que es Iberdrola, dentro de nuestro índice. Una auténtica barbaridad, ¿no? El técnico lo que nos deja por la compañía en este momento es que, bueno, probablemente ahora mismo no sea lo más aconsejable entrar de lleno en la compañía, aunque sí que es cierto que el impulso alcista pueda continuar unos días más en el corto plazo. Obviamente el soporte y la mejor oportunidad de compra que tuvimos durante las últimas semanas precisamente fueron los mínimos de agosto, en zonas de 42,5 €, que fueron los mínimos también del pasado mes de abril, soporte muy importante para la compañía. Pero bueno, en estas zonas de entre 47,5 € y 48 es donde creemos deberíamos de esperar ahora por técnico para volver a pescar sobre la compañía. En cuanto a datos, recordar que la compañía paga el próximo dividendo en el mes de noviembre y, como comentabas, Rubén, presentará resultados dentro de justo 3 semanas, el miércoles 11 de septiembre. Oro, lo tenemos ahí también jugando con máximos históricos por encima de 2.500 dólares la onza. ¿Qué recorrido le ves al oro? Pues otro de los topics de este año más sorprendentes. Creo que sigue sorprendiendo positivamente y por sorpresa a muchos de los gestores inversores en el mercado, teniendo en cuenta sobre todo en el ciclo en el que hemos estado durante los últimos 2 años, desde que se empezaron a subir los tipos de interés en el 2022. Normalmente no es así. Normalmente el dinero busca rentabilidad, y sorprende que el metal precioso haya seguido subiendo tanto, teniendo unos tipos de interés tan altos como hemos tenido durante los últimos años, como comentaba anteriormente. Sube un 22% desde principios de año la cotización del oro. Como comentaba Rubén, durante los últimos días, esta semana ha hecho máximos históricos otra vez. El precio de la onza ya supera los 2.500 dólares. También la plata, aunque no ha hecho máximos históricos, también le sigue su momentum positivo, con fuertes subidas durante los últimos días. Y probablemente estemos en un momento interesante a valorar. Punto número 1, una de las cosas que más se comentan es que está subiendo tanto este metal por la demanda
de bancos centrales, que cierto es, sobre todo por la demanda del país asiático de China. Y punto número 2, probablemente si de aquí a 1 o 2 años vistas se van a bajar los tipos de interés, salvo que no haya sustos por el camino, de manera más o menos agresiva, pues también a priori debería de ser un buen entorno o positivo para el metal precioso. ¿Cómo podríamos invertir en el oro? Pues ya sea con derivados, futuros, opciones, o también recordemos, hay muchísimas compañías mineras, extractoras de oro en el mundo que cotizan en Europa o en Wall Street. Por ejemplo, una de las mayores es Barrick Gold, cotizada, la canadiense Barrick Gold, que cotiza tanto en Canadá como en Estados Unidos, que a colación de este movimiento del oro, la compañía ayer también hizo máximos de toda la historia. Por lo tanto, vemos un entorno favorable y positivo por el momento para el oro para las próximas semanas. ¿Y el petróleo? Está a la espera de acontecimientos de Oriente Próximo, ¿cómo lo ves? Pues con muchas dudas, ¿no, Rubén? En contraposición al oro, una historia absolutamente diferente, la del petróleo. Acumula una caída cercana al 12% durante el último mes de la referencia al West Texas. Si miramos esta, cotizando el West Texas en zonas de casi $73 el barril a estas horas de la mañana, zonas de 77. El petróleo Brent no es tan lejos de los mínimos del año. Por lo tanto, sorprende mucho las principales variables que siguen viendo los inversores en todo lo que rodea al petróleo. Es la demanda, sobre todo de China. Sigue habiendo muchísimas dudas sobre China, sobre todo en cuanto a su sector inmobiliario y apalancamiento se refiere. En el corto plazo lleva 2 o 3 días consecutivos con fuertes caídas de la cotización del petróleo, no además sobre estas dudas sobre la demanda mundial, sino también por ese probable con la implicación de Estados Unidos durante los últimos días con la visita de su secretario de Estado Anthony Blinken en Oriente Medio para intentar frenar la escalada del conflicto israelí en Gaza, pero a pesar de esto, ayer por la noche tuvimos un dato de inventarios publicado por el API estadounidense muy débil, con unos mayores inventarios que hizo retroceder más si cabe al precio de referencia. Lo más importante en el corto plazo, como comenté anteriormente, esta tarde a las 4:30 conoceremos los inventarios de petróleo oficiales en Estados Unidos, por tanto importante referencia, pero por técnico volvamos al gráfico, momento muy importante para el petróleo porque tanto el West Texas como el Brent en esas zonas de 73, 77 o 75 son soportes mínimos anuales muy importantes para ambas referencias. Cada activo trade, así están los mercados. Vamos a ver cómo va evolucionando el día y a ver si tenemos alguna novedad por algún sitio que vigilaremos atentamente. Gracias, buen negocio. Gracias, Rubén, un buen día a todos. ¿Quieres invertir en bolsa junto a un profesional con resultados auditados positivos más de 5 años y no sabes por dónde empezar? No busques más. Visita tiempodebolsa.com y lleva tus inversiones al siguiente nivel. Es tu momento y lo es con Tiempo de Bolsa. Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones. Y hasta un 30% en una selección de televisores. Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovecha los últimos días de Electro 3. Recuerda, hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones. Y hasta un 30% en una selección de televisores. Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía con la educación financiera. 28 minutos de la mañana, siguen ahí intentando buscar rumbo. Las bolsas europeas en negativo de momento el IBEX, dejándose un 0,08%, bajando hasta los 10.078 puntos. En positivo se mantienen el resto de indicadores, el Eurostoxx, por ejemplo, el CAC o el DAX, entra en Alemania. Lo más movimiento más destacado hoy para las acereras, liderando las subidas dentro del selectivo español, y lo peor para la aseguradora Mapfre, que pierde un 0,8%. En el mercado continuo, ¿qué nombres propios nos encontramos esta mañana? Pues muy rápidamente, tenemos a Urbas ganando un 5,7%, aunque el nominal es muy estrecho. También le sigue Renta Corporación en estos momentos, con avances del 4%, y Laboratorios Reggio Fe también entre las mejores del día.
y con avances del 2,5%. Las caídas hoy son para Plus Service, está dejándose un 2,3%, algo menos, un 2,25%. Es el retroceso que marca hasta ahora Mediafor Europe. Y Prosegur Cash a la baja, un 1,7%. Y mirando las plazas del viejo continente, continúa la indefinición en los mercados. Mirando los movimientos más destacados del día, si nos fijamos en la bolsa francesa, tenemos una subida por encima del resto, es la de ArcelorMittal del 1,3%. También estamos viendo buen tono para el lujo, con Hermès rebotando un 0,7% y Kering, que está avanzando un 0,6%. Pocas caídas en Francia, destacan las de Danone del 1,5%. En Alemania hasta ahora lo mejor se lo anota Siemens Energy, se revaloriza un 0,8%. Lo peor para RWE, que está cayendo un 0,4%. Vamos a fijarnos en la bolsa británica, en el FT100 de Londres. En el Reino Unido los movimientos más alcistas son para JD, que sube un 2%, y para las mineras Rio Tinto y Glencore, compañías que están avanzando en el entorno del 1,8%. Caída más acusada para BT Group, ya era una de las peores en la jornada de ayer. La British Telecom se deja un 1,3%, y si nos fijamos en la bolsa italiana, lado de avances destacado el de Saipem del 1,6% y el de Telecom Italia, que avanza un 1,1%. Las mayores caídas, aunque son bastante suaves, son para Pirelli y para Prysmian, que se dejan un 0,3%. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos nuestro consultorio de bolsa con Joaquín Robles, analista de mercados. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Vamos con ello. Antes de ir con las consultas de los oyentes, vamos a ver cómo están las bolsas. Un poco perdidas hoy, ¿no? Las tenemos ayer y Sara prácticamente plano. Respiro de ayer que parece que le quiere dar continuidad hoy. ¿Cómo estás viendo el mercado, Joaquín? Bueno, es verdad que tarde o temprano es normal que volviéramos a algún tipo de punto de inflexión después de la volatilidad de las últimas semanas, donde ya vimos en esa primera semana de agosto cómo hubo fuertes caídas. Empezaron las dudas de los inversores sobre si ese aterrizaje suave se iba a tornar en uno más forzoso, si los bancos centrales habían o van a actuar demasiado tarde, pero lo que hemos visto en las sesiones posteriores es una fuerte recuperación y quizás ahora esperando a nuevas referencias, y la más cercana es este viernes en el simposio de Jackson Hole, donde la Reserva Federal podría confirmar ese primer recorte de tipos de cada mes de septiembre. Inditex, ¿cómo lo ves? Bueno, Inditex muy bien, ¿no? Yo creo que es un valor que ha tenido una fuerte recuperación, sobre todo después de los mínimos que marcó justo después de la pandemia en 2021, con todos esos problemas que tuvo con las cadenas de suministros, con las subidas de las materias primas, con el cierre de las tiendas. Vemos cómo sigue logrando, ¿no?, récord tanto en ventas como en beneficios, y se lo ha llevado, ¿no?, a nuevos máximos históricos, a superar por primera vez los 150.000 millones de capitalización. Y sigue teniendo muchas ventajas competitivas, ¿no?, respecto a sus competidores, principalmente, ¿no?, por pues cómo maneja, ¿no?, todo el tema de la logística, que eso le permite tener pues prácticamente 20 o 25 colecciones a lo largo del año. ¿Para estar dentro del valor, por ejemplo?
Sí, nosotros pensamos que sí. Obviamente ya no es un valor que probablemente nos vaya a dar un 30% de revalorización en el corto plazo, pero bueno, sí es un valor que hay que tener en cuenta que tiene mucha liquidez, tiene mucho dinero en caja, o sea que eso le puede ayudar, ¿no?, en el futuro. Y luego, bueno, pues tiene una política de dividendo atractiva y de momento, como comentábamos, ¿no?, tiene una posición fuerte dentro del mercado textil y ha demostrado que a pesar de las turbulencias, ¿no?, y el temor a una caída en el consumo, pues las ventas siguen manteniéndose. Vamos con las consultas de los oyentes. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empezamos con un mensajito de audio. 609224716. Buenos días. ¿Qué pasa por ahí? Venga. Dale. Buenos días. Quería consultar. Dale. Buenos días. A ver, un segundo que se nos ha vuelto loca la mesa. Te voy leyendo mientras mensajes de YouTube. Maratón Digital, pregunta José Luis, ¿cómo lo ves de cara al medio plazo? Pues vamos a ver, ¿no? Porque es verdad que fue una de estas empresas que se vio muy beneficiada durante la pandemia, ¿no? Cuando parecía que íbamos a estar en casa durante mucho tiempo y la gente iba a tener que hacer el ejercicio desde allí. Esta empresa al final de lo que vives de vender tu bicicleta o tu elíptica o tu cinta de correr, pero sobre todo de los servicios de suscripción, ¿no? Para que pues hagas las distintas actividades, ¿no? Puedas competir con otra gente desde tu casa. Pues como comentábamos, no tuvo una subida vertiginosa como otras muchas empresas durante la pandemia. A partir de ahí cayó y se ha estabilizado. Es verdad que ahora la estamos viendo, ¿no?, en una zona pues bastante peligrosa, ¿no?, en una zona donde se ha ido a apoyar durante el último año varias veces, alrededor de los 14,5 euros por acción. A partir de ahí es verdad que podríamos buscar un rebote, podríamos buscar una posición larga con un stop muy delimitado, muy por debajo de esta zona de soporte y quizás buscar hacia esa media anual, ¿no?, hacia los 19,3, 20 euros por acción, que pues está su próximo objetivo. Así que puede ser una opción interesante, pero es verdad que también habría que revisar, ¿no?, cómo han sido sus últimos resultados y en qué tendencia va. Dos más de YouTube de momento, venga, rápidas. ARM Holdings, ARM, si se la puedes analizar, pregunta Fer, y otro oyente pregunta por Ferrari a 380 euros. Que ¿dónde le pondrías el stop de beneficios? Vale, pues la primera de ellas, la de ARM Holdings, la tenemos aquí. La verdad que es una acción que sí se ha comportado bien durante este año, al igual que pues prácticamente todas las de semiconductores. Ha tenido una fuerte caída durante las últimas semanas, como hemos comentado, donde se disparó la volatilidad, donde se empezó a pensar que todas las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, a lo mejor no podrían cumplir esas expectativas, pero desde esos mínimos ya le hemos visto, ¿no?, una recuperación en las últimas semanas por encima del 30%. Es verdad que hasta los máximos que marcó hace muy pocas semanas todavía está un 40% por debajo, por lo que puede ser este tipo de compañías quizá para inversores más especulativos que puedan adoptar un mayor riesgo, donde sí que todavía se puede aprovechar el rebote, ¿no? De hecho, de momento no ha dado señales de consolidación de este rebote, por lo que podría seguir subiendo durante las próximas sesiones. Nosotros seguimos pensando, ¿no?, que la inteligencia artificial va a seguir dando mucho que hablar. Es verdad que puede tener más volatilidad, ¿no?, por las subidas que ha tenido durante estos últimos meses, pero yo creo que en el caso de ARM sí que puede ser una buena opción, ya digo, ¿no?, a perfiles mucho más arriesgados. Y luego la de Ferrari es una de las acciones que nos gusta más, ¿no? Y además este tipo de acciones la vemos, ¿no?, como una buena opción para los inversores largoplacistas. De hecho, la tendencia que tiene durante los últimos años es imparable. Ahora la tenemos en máximos históricos, en la zona de 422 euros. Y ya te digo, no es un valor que nos gusta mucho porque es una marca que vende poco, pero tiene márgenes de beneficio muy altos. Sigue teniendo una fuerte demanda. De hecho, no puede responder, ¿no?, a la demanda que tiene, por lo que eso le permite, ¿no?, tener unos flujos de caja constante, una empresa muy rentable y que ya digo, ¿no?, que para el medio y largo plazo nos parece muy buena opción para tener en cartera. Venga, vamos con mensajes de audio. Buenos días.
quería consultar al analista sobre Indra. Estoy a 18 y no sé si incrementar más posición. Después quería preguntar por Tubacex y por Soltec, que quiero entrar. Muchas gracias. Que pasen buen día. Gabriel de Palencia. Indra, Tubacex y Soltec. Venga, vamos rápido, que si no, tantos valores se nos van acumulando. Venga, pues vamos rápido, ¿no? En el caso de Indra, quizás la que más dudas nos genera, es verdad que está mejorando mucho sus cuentas durante los últimos trimestres, sobre todo impulsado, ¿no?, por todo lo relacionado con el negocio en defensa, con todo, pues el aumento, ¿no?, de conflictos geopolíticos, pero bueno, estamos viendo cómo desde máximos ya la corrección es de alrededor del 25%. Nosotros de momento no pensaríamos en incrementar la posición en Indra porque todavía no ha consolidado estas caídas y porque también podríamos ver un descenso, ¿no?, de los conflictos geopolíticos que hicieran un nuevo ajuste en la valoración de Indra. Así que de momento esperaríamos a ver hasta dónde cae y cómo responde, ¿no?, después de las caídas. Bueno, ya pasando al resto de valores, Tubacex es algo parecido. Es verdad que se está alejando durante las últimas semanas de máximos. De hecho, acumula también una caída del 20%. Esta sí que parece que ha frenado las caídas, pero sigue siendo un valor que no nos invita ahora mismo a recuperar la confianza, ¿no? Sí que esperaríamos a ver si vuelve a entrar en tendencia porque, como comentábamos, ¿no?, el pasado mes de junio a finales perdió esa tendencia alcista que mantenía pues prácticamente, ¿no?, desde finales de 2020. Así que esperaríamos a algún tipo de señal de entrada. Y luego ya por terminar, la de Soltec. La de Soltec, la verdad que el gráfico no invita al optimismo, tiene una tendencia claramente a la baja desde mediados de 2020 y no ha logrado, ¿no?, tocar suelo. Es verdad que habría que ver un poco las cuentas, las expectativas de la empresa, pero entiendo por el gráfico que no deben de ser muy buenas y igual un poco que comentábamos, ¿no? Muchas veces nos gusta más pensar en valores que no paran de subir que en valores que no paran de caer, ¿no? Venga, te leo un par de WhatsApp, así vamos con un audio. Robi, compradas a 79, pregunta Juan y de Salamanca, y mencionar rápidamente Inditex, que ya lo analizábamos, si llega tarde, que es lo que pueden estar planteándose muchos oyentes, si llega tarde o no para entrar en Inditex, otro oyente nos pregunta. La de Robi en 79 está muy cerquita de los precios actuales. Nosotros sí que pensamos que el sector farmacéutico se puede comportar bien. Ha habido volatilidad en Robi durante los últimos años, ¿no?, con la subida durante la pandemia, luego la caída, ¿no?, por ese temor, ¿no?, a expectativas y falta de nuevos desarrollos, pero es una de las empresas menos endeudadas del IBEX 35, es una empresa que está creciendo mucho en todo lo relacionado a fabricación a terceros y sigue teniendo una gama de productos que le reporta unos ingresos sólidos. A nosotros sí que nos gusta mantener este valor y sí que pensamos que en cualquier momento no puede volver a esta zona de máximos anuales entre los 85 y 90 dólares. Así que sí que nos parece una opción atractiva para tener en cartera. Y luego Inditex, yo creo que los grandes valores siempre son una muy buena opción para tener en cartera. Es verdad que ahora compramos un valor en máximos históricos, pues con el temor de que haya una desaceleración económica, que eso pueda afectar al sector textil, a las ventas, pero yo creo que a medio y largo plazo, como comentaba al principio, es como Apple, ¿no? Es una opción muy buena en el sentido que es una empresa muy saneada, con mucho dinero en caja, que tiene unas ventas muy fuertes y que sigue manteniendo unos beneficios consolidados. Así que independientemente de que sea tarde, se puede esperar a cualquier tipo de corrección como la que hubo a principios del mes de agosto para volver a entrar, porque es un valor que va a tener un buen comportamiento. Venga, seguimos. Hola, buenos días. Soy Carlos desde Madrid. Para el señor analista, preguntarle qué le parecería una entrada a corto plazo vista otoño, invierno, Google. Gracias. Alphabet. Venga. Pues vamos a ver precisamente, ¿no? Alphabet, nosotros
la verdad que seguimos siendo positivos, ¿no? En cuanto a los 7 magníficos, es verdad que durante las últimas semanas, sobre todo después de la corrección de principios del mes de agosto, no han recuperado esos máximos históricos, que en este caso pues Google lo marcaba alrededor de los $192. Ahora mismo se encuentra, de hecho, a un 15% aproximadamente, y sí que vemos, ¿no?, una opción de compra, independientemente de las dudas que pueda haber ahora, porque lo que nos han demostrado este tipo de valores como Amazon, como Google, como Meta, como Apple, es su capacidad, ¿no?, para seguir innovando y para seguir registrando nuevos máximos. No sé si será en una semana, en un mes o en un año, pero muy probablemente volvamos a ver, ¿no?, a Google, a Alphabet en este caso, superar de nuevo los máximos, ¿no?, que marcó a mediados de año. Así que, bueno, nosotros sí que seguimos pensando que son buenas opciones de compra. Semiconductores. Pregunta Manuel, si es compra ahora semiconductores en Europa. Infineon, Microelectrónicas, SML, Mira, yo en el caso o mejor esperamos a los resultados de Nvidia y fijarse los americanos. ¿Cuál es tu favorito? Mira, sinceramente yo en tema de semiconductores aquí es más complicado, ¿no? En el sentido que parece que ahora Nvidia tiene la gran parte del mercado, sobre todo de los dispositivos relacionados con inteligencia artificial. Es verdad que seguramente durante los próximos meses o durante los próximos años haya alguno de los competidores que se acerque y empiece, a dividir más el mercado, pero es muy difícil, ¿no?, aunque estés especializado en este sector, tratar de adivinar, ¿no?, qué empresa va a ser. Entonces, en este sector yo creo que la mejor opción sigue siendo invertirlo a través de un ETF de semiconductores, como puede ser el de Banet, que además hay empresas tanto norteamericanas, asiáticas o europeas. Es verdad que a lo mejor no vas a tener el gran rendimiento de una de las compañías, en el caso de acertar, ¿no?, que va a ser la que va a competir con Nvidia, pero bueno, vas a tener una mayor estabilidad, y si el mercado sigue al alza, ¿no?, como parece durante los últimos meses, pues vas a poder seguir aprovechándote. Y luego también remarcar que hay que tener en cuenta que se puede sufrir una mayor volatilidad, ¿no? Es un sector que ha subido por encima de los 3 dígitos durante los últimos 2 años, y bueno, en el caso de que vuelva a haber dudas, como vimos a principios del mes de agosto, pues puede ser también, ¿no?, de los más perjudicados. Más consulta al mensajito de audio, venga. Buenos días, mi nombre es Julio. Me gustaría que me analizarais Thin Integrated Shipping de ticker THIM en el Nasdaq. Presentó resultados, fueron bastante positivos y ha pegado una buena subida. ¿Hasta dónde puede llegar? Y si es el momento de irse o dónde tiene las resistencias y demás. Y los soportes. Muchas gracias. Bueno, pues esta compañía de THIM, es complicado, ¿no? Es una empresa, me parece, israelí, que se dedica al transporte marítimo. Sufrió mucho durante el año pasado por todo temas, ¿no?, de interrupciones en Oriente Medio. Es una empresa que también daba muchísimo dividendo, prácticamente todo su beneficio lo tuvo que cortar, ¿no?, el dividendo a finales del año pasado, precisamente porque esas interrupciones le provocaron, ¿no?, unos menores ingresos, unos menores beneficios. Ha tenido mucha volatilidad. Es verdad que la recuperación que ha tenido durante los últimos meses ha sido muy fuerte, pero bueno, aún así está lejos, ¿no?, de los niveles en los que llegó a cotizar a principios de 2022. Ahora mismo se encuentra en una zona con una resistencia importante, ¿no?, alrededor de los 23,85, muy cerquita de los 22,59 que cotiza ahora. Quizá esperaríamos, ¿no?, a que cayera por debajo de los 20 euros para poder entrar, pero bueno, seguimos pensando que es un valor con mucha volatilidad y desde luego para inversores que estén dispuestos a soportar un mayor riesgo, ¿no?, por la volatilidad que ha tenido durante los últimos meses. Venga, otro mensaje. Buenos días. Quisiera preguntarle por a ver qué les parece la ruptura que hizo ayer Solaria, que tantos días iba hacia los 1,36, caía y volvía a él, no podía. A ver si ahora después de ser esta definitiva. En caso de que eso sea así, ¿qué recorrido le dé? Nada más. Muchas gracias. Solaria.
Bueno, Solaria yo creo que hay que atender también a los fundamentales que no invitan al optimismo. Al final estamos viendo cómo las compañías relacionadas con renovables están sufriendo mucho, principalmente por la caída de los precios energéticos y luego también por la subida de los tipos de interés. Este tipo de compañías son muy intensivas en cuanto a capital y obviamente pues esta subida de tipos lo que hace es que los márgenes de beneficios se estrechen mucho. Es una compañía que ha sufrido mucho, que pues para que nos hagamos la idea, ¿no? En lo que va de año, pierde más de un 30%, es de las que más pierde del IBEX 35. Es verdad que ha marcado un suelo por debajo de los 10 euros durante el mes de abril. A partir de ahí ha tenido una ligera recuperación, pero ha vuelto a caer, ¿no? Desde los máximos del pasado mes de junio, prácticamente un 10%. Es verdad que pues como comentábamos anteriormente, ¿no? Tiene una fuerte volatilidad. Esto, en el caso de que aciertes con el timing, puede ofrecer una gran rentabilidad, pero pensamos que no compensa, ¿no? El riesgo que nos pueda estar dando Solaria, ¿no? Quizá esperaríamos a que se acercara de nuevo a mínimos anuales para hacer una compra más especulativa con un stop muy ceñido, pero ahora mismo yo creo que los fundamentales, como comentaba al principio, no invitan al optimismo y no es un valor, ¿no?, que tengamos en cuenta. Venga, otro par de valores, Novo Nordisk, y otro oyente nos pregunta por Grifols, a 8,99, si es hora hoy de salir. Novo Nordisk sí es una empresa que nos gusta mucho. Es verdad que ha subido muchísimo durante los últimos meses con todo el tema de sus desarrollos contra la diabetes, contra la obesidad. Es un mercado que ahora mismo van a compartir solo Novo Nordisk y Eli Lilly y son dos compañías punteras. Es verdad que podemos entrar en este sector también como en el de semiconductores a través de algún ETF de la salud, que vamos a ver cómo Eli Lilly y Novo Nordisk son las mayores posiciones, o entrar directamente en esta compañía, ¿no?, que puede dar un poco de vértigo por las subidas que ha tenido, pero como comentamos, puede entrar a un mercado con unas tasas de crecimiento altísimos, ¿no?, durante los próximos 8 años. No sé hasta qué punto ya puede estar descontado, pero como comento, igual que nos gusta semiconductores como sector, como ETFs, también nos gusta el de la salud, así que sí que podría ser interesante buscar algún ETF al respecto que incluyera Novo Nordisk. Y luego Grifols, la otra que nos comentaba era 8,99, si es el momento de salir hoy. Es que Grifols ya hemos visto, ¿no?, desde que se publicara el informe de Gotham City, es un valor que sigue sin despejar dudas y al final eso le va a seguir persiguiendo durante los próximos meses o hasta que lo haga. No está clara la deuda que tiene, sigue teniendo mucha dificultad para generar flujos de cajas y atender esa deuda. Ya hemos visto que tuvo que vender participación de una empresa en China, emitió bonos a un tipo de interés muy por encima de lo que había en el mercado para cubrir vencimientos de este año, pero el año que viene va a volver a tener el mismo problema. Yo creo que ahora mismo es un valor para estar fuera. Yo sé que muchos inversores están operando mucho en él, por como comentábamos, por la volatilidad que tiene y por los rendimientos a corto plazo que puede dar, pero yo creo que en este tipo de compañías lo mejor es estar fuera. Venga, ahora voy con otro audio, 2 también en YouTube. ArcelorMittal, pregunta Javier, ¿qué recorrido, precio objetivo ves para ArcelorMittal? Y María pregunta si se puede entrar en AENA. ArcelorMittal está complicado, ¿no? Es verdad que han salido muchas noticias negativas al respecto de los stocks sobrantes que está habiendo en China, que los están vendiendo a un precio muy por debajo del mercado, que eso está también generando caídas, ¿no?, en el acero, y de eso se están quejando, ¿no?, este tipo de compañías que obviamente no pueden competir a precios tan bajos. De hecho, estamos viendo cómo se ha comportado muy mal, las caídas desde principios de año son de más del 20%. Es verdad que recientemente parece haber cortado esas caídas y ha tenido un rebote importante de alrededor del 10%, pero es un valor que todavía por el gráfico no nos invita, ¿no?, al optimismo, y sí que esperaríamos quizá que mejorara el panorama en el sentido de una recuperación más sostenida de China, que al final es el principal consumidor de materias primas, para volver a pensar en entrar en el valor. Y AENA, la otra, ¿no?
para entrar en AENA. Sí, AENA nos gusta mucho, es una de las acciones, ¿no?, del IBEX 35 que más nos gusta. Es verdad que, bueno, pues como en el caso de Inditex también ha tenido un comportamiento muy bueno hasta, bueno, principios del mes de agosto, que es verdad que ha tenido una corrección de alrededor del 10% y ya está recuperando. Nosotros pensamos que puede ser un buen momento de entrada ahora alrededor de los 175, que pueda volver a llegar a esos máximos por encima de los 190, incluso llegar a los 200 euros por acción de cara a final de año. Estamos viendo cómo el flujo de pasajeros por sus aeropuertos se está recuperando y está creciendo mucho en otro tipo de actividades como el alquiler de espacios comerciales. Así que, bueno, aunque es una opción como Inditex, ¿no?, que a lo mejor no nos va a dar el rendimiento de otra compañía que se encuentre más en dificultades o que esté en un mercado mucho más atractivo, pero bueno, no nos va a dar tantos sustos y en el medio plazo sí que nos va a dar una mayor solidez a nuestra cartera. Venga, otro audio. Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar por 3 valores para una posible entrada. Unilever, Google y Hermès. Muchas gracias y un saludo. Vamos con Unilever y Hermès, si te parece, que Alphabet ya la mencionábamos, ¿no? Vale, pues vamos a ver un segundito con Unilever, que la verdad que no la tenemos tan controlada, pero bueno, pues estamos viendo cómo se ha comportado muy bien, ¿no?, durante todo este año. De hecho, acumula una subida por encima del 30%, está muy cerquita, ¿no?, de los máximos que marcó durante los años 2019-2020 y bueno, y de momento no ha dado señales de desgaste, ¿no?, de esta tendencia. Es verdad que ha tenido algunas pausas durante la subida, pero ha sido muy vertical y puede ser muy buena opción, ¿no? Obviamente también siempre invito a revisar un poco las cuentas de las compañías, que es lo que rodea, ¿no?, a estas subidas, ver sobre todo, bueno, pues cómo ha evolucionado las ventas, los beneficios, los márgenes, el endeudamiento, pero bueno, a priori sí que parece una muy buena opción y puede que vuelva, ¿no?, a tratar de atacar máximos históricos durante los próximos meses. Y luego Hermès, vamos a ver, porque es verdad que el sector del lujo no ha tenido un comportamiento tan bueno como los últimos años. Esto, bueno, se debe quizás a que la recuperación de China no ha sido tan buena como se esperaba, pero yo creo que